el mercado acá en los Estados Unidos. Con todo y todo lo que está pasando, es tiempo de vender. ¿Cómo es que van los bienes raíces? Y es que es tiempo de vender. La respuesta corta es sí, es tiempo de vender. La pregunta es ¿por qué? Si eres un dueño de casa, si tienes una casa de vacaciones, si tienes un Airbnb y realmente estás pensando vender en los siguientes 2 años, definitivamente este es el momento para poder vender. Si eres dueño de tu casa, te gusta la locación en donde estás y vives tranquilo por lo general y simplemente el mercado está alto, no dejes que esa sea la razón por la que estás vendiendo la casa, porque esa es como que la razón equivocada. Vendes si ya tenías las razones de simplemente cambiar, ya sea cambiar a una casa más pequeña o por ejemplo si te querías mudar de estado. Los bienes raíces van así y bajan y obviamente la pregunta es, ¿ya pasamos la cima? ¿Me la perdí? Pues obviamente sí, ya pasamos la cima, pero definitivamente las casas siguen subiendo y es que hay varios factores que están contribuyendo a que eso pase el día de hoy. Estos videos me toman un poquito hacerlos, así que se los agradecería si por favor le ponen like, le ponen suscribir, le ponen un comentario abajo. Los veo en mi siguiente video. Los factores son que hay muchos compradores, mucha gente se está mudando ya sea de estado y hay mucha gente que está comprando por primera vez. Además de eso, los intereses en este momento en los Estados Unidos están lo más bajo que han estado en muchísimos años y yo creo que ya están como que rompiendo récord y definitivamente eso impulsa el hecho de que haya mucha gente buscando casas para comprar. El mercado además con todo lo que está pasando pues con el virus y con la incertidumbre, hay mucha gente que no está listando sus casas, hay poco inventario en el mercado y hay mucha gente tratando de buscar una casa para mudarse. Para entender realmente qué es lo que va a pasar con los bienes raíces, tenemos que realmente ver cómo es que está la economía. Hay ciertos números y ciertos factores que van a simplemente tener sentido cuando uno ve cómo es que está la economía, como la cantidad de trabajos que la gente tiene o la cantidad de desempleo, la cantidad de compras que la gente está haciendo, el consumer spending o los gastos del consumista o del consumidor, la confianza del consumidor para seguir consumiendo. Como entenderán, la economía acá en los Estados Unidos está 70% basada en el GDP o el GDP, que es básicamente cuánto es que consumimos aquí en Estados Unidos para contribuir a la economía. 70% de la economía pues está basada en eso y si la gente está comprando menos ya se imaginarán que ese 70% va a ser afectado. Otro factor bastante importante es el stock market. Mientras el stock market esté alto, entonces no hay nada que temer. No puede estar más lejos de la realidad, ya que la Reserva Federal ha estado poniendo millones de dólares en el stock market para artificialmente impulsarlo y que todo el mundo tenga por lo menos una sensación de que todo está bien. Dicho sea eso, mientras el stock market esté alto, la confianza del consumidor también está más o menos ahí. Entonces es importante que el stock market esté alto para que nuestra confianza esté ahí y no pensemos que el día de mañana el mundo simplemente se va a acabar. La verdad es que hasta el día de hoy, en junio, hay 42 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos y eso definitivamente va a afectar la economía de una manera negativa. Otro hecho es que hay muchos trabajos y muchos negocios que simplemente se desaparecerán del mapa y nunca más regresarán. La verdad de todo esto es que la economía se está contrayendo, o sea, en vez de expandirse se está contrayendo y eso simplemente muchos podrían decir que es bastante saludable y también es parte del ciclo económico. Otro hecho que no podemos ignorar es que 10% de las personas que son dueños de casa ahorita mismo están en forbearance, que es básicamente un periodo en donde el prestamista te permite simplemente no hacer pagos en tu casa y luego pues obviamente verán de qué forma podrías repagarle, ya sea que te lo pongan en el mortgage o en el préstamo al final de los 30 años que tienes que pagar. Ahora, este forbearance se puede, generalmente lo aprueban por 6 meses o por 12 meses. La verdad es que a los 12 meses de este video probablemente
probablemente o los 12 meses desde marzo o cuando la gente comenzó a pedir de forbearance. Entonces quiere decir que más o menos en un año vamos a realmente sentir las consecuencias de este forbearance. Y de la gente que después de 12 meses o 6 meses no ha podido conseguir trabajo, no puede pagar sus cuentas y obviamente hay muchas casas que volverán al mercado. Acuérdense que todas estas personas o muchas de estas personas también dependen de los programas socialistas del gobierno como el desempleo. Y el desempleo, una vez que todas estas cosas se acaben, obviamente va a desaparecer. Eso no es algo que va a durar para siempre. Cuando la gente se vea desempleada y sin ayuda, entonces con las mismas deudas o tal vez un poco más, entonces ahí es que realmente vamos a ver las consecuencias de todo esto que estamos experimentando, ya que hay mucha gente que ha perdido sus trabajos y hay mucha más gente que simplemente ahora está ganando menos. Muchas personas que trabajan en ventas o en comisiones simplemente ahora hacen menos dinero que antes y eso va a afectar definitivamente su día a día o volver a la normalidad. Al final de todos estos 12 meses, toda esta gente que está buscando casas va a tener obviamente muchas más opciones. ¿Qué es lo que pasa cuando la oferta y la demanda? Pues obviamente la demanda es la misma, pero la oferta es más grande y entonces las casas van a bajar de precio. Los compradores van a tener de dónde escoger y ellos van a ser los que van a bajar los precios de la casa, porque como ustedes entenderán, las casas solamente valen lo que el consumidor está dispuesto a pagar por ellas. Por eso mi punto de que si ya pensabas vender tu casa en los siguientes 2 años por cualquier tipo de razón, que ya pensabas venderlas, entonces realmente el momento para venderla es ahora. Un punto extremadamente importante, y esto lo hemos visto con clientes, tras nosotros mismos cuando hemos vendido casas. Pues mi esposo es realtor y los dos somos inversionistas, entonces nosotros vemos todo lo que es el análisis del mercado, los precios de las casas y obviamente cómo está el mercado del real estate. Básicamente, si le pones el precio a tu casa desde el principio, definitivamente tienes una ventaja muchísimo más grande que los demás. Mucha gente en esta época del mercado simplemente ponen sus casas a precios bastante altos y quieren aprovechar el mercado, pues sigue subiendo y sigue subiendo. Pero lo que pasa es que la persona que pone el precio correcto realmente al final tiene las mayores posibilidades de vender y no ir como que tratar de coger un cuchillo que se está cayendo, ¿verdad? Porque obviamente si la listas a un precio muy alto, hay muchos compradores de los que te vas a perder, ¿no? Si la listas al precio correcto, básicamente esto es lo que va a pasar. Tu casa va a salir las 2 primeras semanas que tú listas tu casa. Hay muchos compradores que ya han estado viendo muchísimas casas alrededor y si la tuya está al precio correcto, ya saben qué es lo que quieren comprar, van a vender oferta y te van a comprar la casa de una. Eso es básicamente lo que me pasó a mí. Versus si los compradores ven que estás listando tu casa un poco muy alta, entonces lo que va a pasar es que van a pasar en tu casa, van a ver otras casas, van a poner ofertas en otras casas y cuando te des cuenta y sigas bajando el precio de tu casa porque obviamente nadie la está comprando, entonces lo que va a pasar es que te vas a ir con esos compradores nuevos y van a ver tu casa y van a decir, ¿por qué ha estado tanto tiempo listada? ¿Qué hay de malo con esa casa, no? Y se van a ir por otras que están listadas nuevas. Aunque no lo crean, la gente piensa así. Entonces es muy importante y crítico listar tu precio agresivamente desde el principio. Cuando listas tu casa al precio correcto, vas a tener muchas ofertas y realmente el que va a escoger el precio al que se vende tu casa eres tú. Tú vas a escoger la mejor oferta. Volvemos a la pregunta, ¿es ahora el momento indicado para vender? Sí. 100% es hoy el momento indicado para vender tu casa, porque la verdad de todo es que mientras el stock market esté arriba, entonces todo aquí en los Estados Unidos está bien y la gente va a seguir teniendo algún tipo de confianza en el mercado y en la economía. Más sin embargo, el stock market se cae mañana porque obviamente las cosas son muy inestables en el momento, entonces la gente va a perder lo último de confianza que podían tener en la economía y definitivamente eso te va a afectar a ti personalmente. Ahora, la pregunta ¿es tiempo de comprar? Bueno, podríamos ver cuáles son las razones por las que quieres comprar. Si estás comprando porque necesitas un lugar para vivir, entonces asegúrate que tienes un trabajo estable. Asegúrate de que vas a tener esa casa que vas a comprar por lo menos por unos 5 años, sin importar que las casas bajen o suban en el futuro.
Y obviamente el tercer punto es búscate un realtor agresivo. Aquí en Florida mi esposo y yo hacemos real estate. Él es realtor y yo lo ayudo con las partes de las inversiones y la parte de las ofertas y las negociaciones. Nosotros dos trabajamos haciendo un análisis de mercado bastante comprensivo y ayudamos a que nuestros clientes no paguen un centavo más de lo que deberían de pagar. Ahorita lo importante de todo es que pagues el precio correcto por una casa y que no sobrepagues por la casa, porque al final eso te podría afectar de una manera negativa. ¿Van a bajar las casas o van a subir las casas en tu mercado? La verdad es que cuánto van a bajar las casas o si van a bajar un poquito o mucho depende muchísimo del mercado en donde estés. Obviamente las ciudades cosmopolitas o lugares tipo California o New York en este momento en donde tienen casas muy caras, definitivamente no va a ser como que el lugar en donde uno podría decir que el mercado de bienes raíces no va a ser afectado. Hay lugares en donde todavía hay mucha demanda. De repente es tiempo de comprar. Pero cuando compres, por ejemplo, si eres un inversionista como yo, asegúrate que sea una casa que esté listada a un precio correcto, número uno. Y número dos, busca precios medianos de casas. Las casas en los 150,000, 200,000, dependiendo del mercado. Pero lo más importante que tú debes de buscar cuando eres un inversionista es cash flow. No compres una casa por apreciación porque la casa no se va a apreciar en los siguientes 2 años, definitivamente no, como los precios van a bajar. Mas sin embargo, si tu casa te da un buen cash flow o flujo de caja mensual, esa es la casa que quieres comprar. Así que cuando vas a comprar bienes raíces es muy importante hablar con una persona que más o menos sepa de los mercados, que más o menos sepa de la economía y que sepa de la negociación de bienes raíces cuando vas a comprar una casa, porque lo más importante es lidiar con un buen realtor y un realtor agresivo y sobre todo un realtor que sepa de inversiones si es que tú eres un inversionista, porque obviamente ellos van a saber exactamente lo que tú vas a necesitar. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por ponerle like. Soy Pamela, nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!